Ahora vamos a hablar del pasado continuo. El pasado continuo es muy parecido al presente continuo, lo único que tendríamos que utilizar el verbo to be en pasado. Vale, si nos fijamos, tanto la afirmativa como la negativa y las preguntas utilizan was o were, dependiendo de la persona, más el verbo en ing, igual que hacíamos con el presente continuo. Las reglas son las mismas. Si el verbo termina en e, pierde la e y se convierte en una i. Si el verbo es monosílabo y corto, que es consonante, vocal, consonante, se duplica la consonante y se acaba en ie, se cambia por y. La negativa, pues el verbo to be más el not, acordándonos de que para he, she, it y además para I, la forma que tendríamos que usar es was. Acordándonos de que esta forma was, not o were not la podemos acortar a weren't o wasn't. Y que para responder a preguntas cortas podría ser yes you were, yes you weren't, perdón, no you weren't, o no he wasn't, o yes he was. ¿Para qué se usa el pasado continuo? Vale, pues para expresar lo que estaba ocurriendo en el pasado o para describir dos o más acciones prolongadas y simultáneas que estaban ocurriendo en pasado. Estas acciones normalmente van unidas por while o por as. Vale, vamos a ver la diferencia y el contraste con el pasado simple. Vale, el pasado simple nos indica que la acción ocurrió y terminó. Y el pasado continuo se refiere a acciones que están prolongadas en el tiempo, pero en el pasado. Si aparecen juntos, indican que una acción en progreso fue interrumpida por otra. La acción que interrumpe es la que lleva un when y utiliza el past simple. ¿Vale? Si nos fijamos en este primer ejemplo, I was watching a film when you called me. ¿Vale? Yo estaba haciendo una cosa, pasado continuo, cuando, este when es cuando, you called me, me llamaste. Y la acción interrumpida, en otro tipo de ejemplos, utilizaría un while o un as y el verbo en pasado continuo. Esta misma frase que os he puesto de ejemplo se puede decir: mientras estaba viendo una película, tú me llamaste. Si veis, es el mismo ejemplo de dos maneras distintas de expresarlo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio número 2. Vemos en la foto, hay un conejo, un coche, y nos dice que tenemos que usar pasado continuo o pasado simple. Como siempre os digo, apuntaros en el margen del examen o del ejercicio qué es lo que tenéis que usar. Vale, el pasado continuo es el que utiliza was o were más el verbo con el ing. Y pasado simple es el que utiliza un verbo terminado en nd o la segunda columna, y este es el que usa didn't, si tengo que decirlo negativa. Vale, pues tengo a rabbit, bla bla bla, onto the road, while Tom, bla bla bla, in the countryside. Vale, ¿qué digo? Un conejo corrió a la carretera mientras Tom condujo en el campo, o un conejo estaba cruzando la carretera mientras Tom estaba en el campo. Pues tendremos que verlo. Vale, ¿qué estaba pasando primero? Pues que Tom estaba conduciendo en el campo. Entonces esa sería la que tendría que ir con ing, es decir, pasado continuo. Tom was
driving in the countryside. ¿Y qué le pasó? Pues que vino un conejo y corrió hacia la carretera. Eso es lo que cortó la acción, con lo cual eso es lo que tiene que ir en pasado simple. A rabbit ran onto the road while Tom was driving in the countryside. Siguiente ejemplo. Tenemos el verbo tell, decir, not loud, no se rieron. Y luego, la gente, bla, 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 mientras Freddy, bla, 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 chistes. Vale, pues supongo que la gente no se rió mientras Freddy hacía chistes. Freddy era el que estaba haciendo chistes, con lo cual eso tiene que ir en continuo, porque estaba continuamente haciendo chistes. Entonces, Freddy was telling jokes. Y la otra tendría que ir didn't. ¿Qué pasa con esta oración? Que yo también podría decir the people weren't laughing. La gente no se estaba riendo mientras Freddy estaba diciendo los chistes. Si tengo, dependiendo del contexto, nos tendríamos que fijar muy bien y saber defenderlo muy bien. Podríamos en algunas ocasiones tener dos opciones. Vale. Nos vamos al texto. En el texto nos dice que tenemos que usar el pasado continuo o el pasado simple. Si os acordáis, os hacéis la chuletilla ahí en un margen. Vamos a leer. Joshua Mason, vale, bla bla bla, to ask his girlfriend Katie to marry him in a quiet and beautiful place. Pues supongo que quería. Wanted. Si os acordáis, el verbo want es un verbo que no se puede poner en continuo. His choice was Jasper Peak in Colorado. Vale, es una montaña. Joshua and Katie, bla bla bla, sobre 1 kilómetro hacia arriba de la montaña, pero era tarde y mientras ellos andar rápidamente, oscuro. Vale, pues habían llegado hacia 1 kilómetro de la montaña, con lo cual tiene que ser pasado simple. Era tarde y mientras ellos estaban andando, walking, it quickly, rápidamente, se hizo oscuro. Así que pronto no pudieron ver el camino. Se perdieron. Joshua y Katie, vale, llevar mucha agua y ellos tampoco llevaban ropas cálidas. Pues no llevaban carry y no llevaban puesto tampoco wear. Estaban cansados, fríos y sedientos. Después empezaron a perder la fe cuando un hombre les encontró. Nos está contando una historia, por eso todo es pasado simple. El hombre, vale, estaba acampado, yo diría, was camping, en la zona con sus amigos. No diría acampó, diría estaba acampando porque por eso se los encontró. Y ya tendríamos otro ejercicio hecho.